Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Un saludo muy especial para todos ustedes. Hoy estamos concluyendo este tema. Hemos llegado al término de esta serie. Una serie pues muy profunda. Hicimos un recorrido bastante largo, aunque lo hicimos rápidamente. Si lo hubiésemos hecho de manera profunda, extensa, no sé cuántos capítulos hubiese tenido esta serie. Pero gracias a usted que estuvo desde el número 1 hasta el día de hoy. Hoy estamos concluyendo, hemos visto pues cómo han sido las ideas que se levantan en contra de la iglesia y en contra del pueblo cristiano. Y hoy vamos a hacer como un análisis, un diagnóstico. ¿Cómo reacciona la iglesia? ¿O qué está haciendo la iglesia ante la posmodernidad? Y vamos a empezar porque yo quiero abarcar un poquito más. Así que yo le invito a que usted tome su Biblia y que me acompañe. Muy bien, nosotros estamos claros con que la posmodernidad ha entrado a muchos lugares. Los medios de comunicación, la moda, la educación, en fin, a varios lugares. Pero la iglesia no es la que se queda afuera o está exenta, no. Pero, ¿qué ha hecho la iglesia con respecto a la posmodernidad? Es triste decirlo, pero fíjese que la iglesia se ha quedado, como decían las abuelitas, dormida en sus laureles. Ha tomado la técnica del avestruz, ha abierto un agujero en la tierra y se ha enterrado ahí, mientras aparentemente pasa todo el conflicto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cree que tiene pues un as bajo la manga, ¿verdad? Y es que Dios es nuestro Padre, el amoroso, el misericordioso, y que nosotros realmente no tenemos mucho que hacer y no somos protagonistas en esta batalla y guerra de ideas. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que la iglesia va atrasada en el análisis de los tiempos. Hasta ahorita estamos pues estudiándolo nosotros, pero también en otras entidades que se dedican a esto han empezado tal vez, no sé, unas 2 décadas atrás a hacer un estudio de esto, pero esto empezó hace mucho tiempo y no nos hemos dado cuenta cuánto ha influido. Todas estas repercusiones se están sintiendo ahorita en la sociedad de esas ideas, pero déjeme decirle algo, que esto no es nuevo, esto es algo muy antiguo. Pero la iglesia no se ha preparado y al contrario, ¿sabe qué ha hecho la iglesia? Se ha encerrado en 4 paredes y ha dejado de presentar el evangelio, y parte de las consecuencias que estamos viviendo es eso, es que ya no evangelizamos. Muy bien, pareciera también que la iglesia tuviera los ojos cerrados, ¿verdad? Así como esos niños que dicen no quiero ver o no quiero escuchar y que todo va a pasar. No es así. Nosotros como cristianos debemos estar conscientes que nosotros somos la sal y la luz de este mundo, que nosotros estamos llamados a marcar la diferencia, a no apegarnos al molde que nos está presentando pues el mundo, sino que nosotros tenemos el molde de Cristo, la forma de Cristo, y ese es el que nosotros debemos de adoptar. Nosotros tenemos que reconocer, y no hace falta que yo le muestre estadísticas, usted haga una observación en nuestro país, en su contexto, y la iglesia ha ido perdiendo terreno, ha perdido también el respeto, el impacto y la participación. Si en este país se dice que somos el 40%, porque ahora ya vamos disminuyendo, ya no somos el 50%. Entonces, si ese 40% realmente ejerciera su sacerdocio, este país sería diferente. Entonces, nosotros como cristianos le hemos dado la espalda a todo eso y nos hemos encerrado en la iglesia, y ahí es donde yo me siento bien, los cristianos nos sentimos muy bien, todos juntitos, ahí encerraditos. Entonces ya ahora lo que hemos hecho es que hemos incorporado cosas que no son tan buenas en pues todo lo que nosotros hacemos, en nuestra liturgia, en la adoración, en todo lo que nosotros hemos dejado también que las redes sociales nos alimenten cuando hemos sustituido las redes por la palabra. A veces escuchamos un mensaje motivacional, una frase que no está en la Biblia, pero como lo dice un motivador cristiano, ¡ay, eso me llegó al alma! Eso me hace sentir muy bien. Y creemos que eso es alimento, y no es así. El único alimento para nuestra vida espiritual es la palabra de Dios.
No es tampoco pues un hecho que esté escondido de que la iglesia no está inmune a todas estas ideologías, movimientos, ideas que están ahora en la sociedad. Ahora la iglesia está con un sistema, digámoslo así, sensible para sentir, en donde la fe ya no es tan importante, sino que nos parecemos mucho a nuestro homólogo. ¿Cuál es nuestro homólogo? Pues el mundo y sus alrededores, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas características. Ahora ya, antes se distinguía mucho, ¿verdad? Un cristiano, porque a veces los domingos lo veía uno con corbata, con su Biblia negra bajo el brazo. Ahora ya no, ¿verdad? Ahora vestimos igual y también ya no llevamos Biblia, ni siquiera en el teléfono tenemos la Biblia. Entonces estamos dejándonos llevar. Es muy triste que a la iglesia actual no le guste pensar, analizar, estudiar y querer descubrir las verdades bíblicas, que ese sea el fundamento principal. No, sino que ahora lo más importante es sentir, experimentar y gozar. Pasémonosla bien, ¿verdad? Y para eso, pues, no necesito ir a la iglesia, me puedo quedar en casa. Estamos viviendo tiempos difíciles. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que en los últimos tiempos se enfriará el amor de muchos. Entonces, cabe preguntarnos hoy, en esta posmodernidad, ¿cómo está mi primer amor? ¿Cómo está el amor que yo le tengo a Jesús, al Dios Todopoderoso? ¿Será que está igual que cuando yo lo conocí? ¿Ha aumentado o ha disminuido? ¿Será que después de pandemia nos volvimos cristianos escépticos que no creemos nada? ¿O cómo estamos nosotros? Para esto son estos estudios, para que nosotros reflexionemos y que nosotros podamos dimensionar dónde estamos parados. Los cristianos, nosotros tenemos un gran compromiso y es el evitar que la era posmodernista nos vuelva poscristianos y que digamos, pues yo antes era cristiano, ahora soy poscristiano. No podemos entrar nosotros también y ser envueltos en ese huracán de ideas. Muy bien. Uno de los efectos negativos, pues hemos mencionado varios que tienen todas estas ideas, la guerra de ideas, es que también no hay argumentación. Yo no sé, pero si usted se recuerda, tal vez antes, yo porque vengo de otra época, había grupos de estudio en donde los hermanos argumentaban de acuerdo a la palabra de Dios y eran alimentados y crecían, pero ahora ya no hay esa capacidad como para argumentar de una manera racional, respetuosa, pero aceptando las verdades bíblicas, sino que ahora pues hay mucha intuición, mucha emotividad, mucha emoción, y nosotros ya no hacemos esos análisis a nivel racional, sino que a nivel sentimental. Entonces ahora si algo no está pues de acuerdo a las ideas que están por ahí flotando, entonces esas ideas se les, digámosle así, se tiraniza por ellas, o no solo eso, sino que se radicaliza y de una vez se enjuicia, ¿verdad? Entonces tenemos que tener nosotros cuidado con eso. Muy bien, lo triste es que muchos cristianos se están dejando llevar por esta corriente que está engañando uno al que no conoce la palabra, al que no lee la palabra, y está engañando a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque no tenemos argumentos sólidos, no tenemos un fundamento sólido y cualquier viento de doctrina nos lleva de un lado para otro. Entonces nosotros tenemos que reconocer cómo opera Satanás a través de las ideas. Pero ¿cómo lo va a hacer? Pues recuérdese que los cristianos tenemos las llaves del reino, por lo tanto nosotros somos los que tenemos la verdad. Pero yo le quiero pedir un favor, vuélvase a la palabra, vuélvase otra vez al estudio de la palabra, ya pase esos obstáculos, me cuesta leer, no se me queda, es muy aburrido, me da sueño. Ahora tenemos tantos medios que usted puede escucharla, puede verla, en fin, hay muchas cosas. Tenemos que recordar que a Jesucristo le fueron entregadas las llaves del reino.
Él vino para solucionar algo y nos dejó una misión. Y esa misión era que nosotros teníamos que ir y predicar el evangelio. Yo le quisiera preguntar el día de hoy, ¿a cuántas personas ha evangelizado usted en esta semana? ¿Verdad? Que es una pregunta que sí nos mueve de nuestro lugar de confort. Entonces es conveniente que usted sea realmente ese vocero, ese pregonero de la palabra de Dios en donde presente. Mire, el mundo está muy necesitado y necesita mucho a Jesucristo. Nosotros como iglesia hemos hecho una mala interpretación de la prudencia y creemos que es mejor no meter la pata, ¿verdad? Entonces, mejor me voy a refugiar en el área segura, en el área cómoda y en el área hasta perezosa, en donde mejor no me meto con nadie, mejor no entro en polémica, mejor me quedo aquí guardadito. Pero recuérdese que la solución del avestruz no es lo mejor. Nosotros tenemos el respaldo, nosotros no estamos solos. Jesús dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, nosotros tenemos ya que dejar ese gran drama que se viene viviendo de unas generaciones para atrás, no todas, porque antes había mucho evangelismo, pero pues más o menos tal vez a partir de los 90, diría yo, entre 90 y 2000, se dejó de evangelizar. Entonces nosotros necesitamos realmente evaluarnos, diagnosticarnos y hacer una autocrítica para ir y reparar todas esas cosas. ¿Cómo creemos nosotros que podemos luchar en contra de estas ideas? Porque a veces vienen de organizaciones muy poderosas, con mucho dinero. Pues nosotros estamos utilizando las armas incorrectas. Hoy vamos a aprender cuáles son las armas que nosotros tenemos y cuáles son las armas que podemos utilizar para enfrentar a estos enemigos. Nosotros somos más que vencedores y recuérdese que es un enemigo ya vencido. Jesucristo ya venció a este enemigo en la cruz del Calvario. ¿Cuáles son esas armas? Al regreso de esta pausa yo le contaré. Somos una iglesia que busca a Dios, adora, se prepara para anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, ora y lee su palabra. Servimos a nuestra comunidad y buscamos el rostro del Señor en santidad. Te invitamos a Ciudad de Refugio, una iglesia que te guiará a una plena comunión con el Señor. Estamos ubicados en Diagonal 1, 7-49, Zona 8, Las Tapias, Quetzaltenango. Reuniones dominicales a las 9 y 11 de la mañana. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Iglesia Ciudad de Refugio. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Estamos de regreso y hoy vamos a aprender cuáles son las armas que nosotros tenemos y las herramientas para enfrentarnos a los enemigos. Básicamente el cristiano tiene 3 enemigos. Tiene el mundo, la carne y Satanás. Y el problema es que nosotros como cristianos, pues a los 3 los atacamos de la misma manera. ¿Y cómo? Empezamos a reprenderlos. Pero no es esa la estrategia para los 3. Nosotros utilizamos, hágase de cuenta que nosotros utilizamos pues una pistola para los 3 enemigos y hay unos que necesitan una bomba. Entonces hoy vamos a aprender. Muy bien. Como estamos hablando de este tema de las ideas, no me voy a extender en los otros 2. La carne, pues es la naturaleza carnal, ese pecado original, ¿verdad? Y en Santiago 1, 14 al 15 nos da la herramienta correcta. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Muy bien, ¿cómo se ataca el enemigo de la carne? Muy bien, alimentando el espíritu. ¿Y cómo? A través de la palabra de Dios. Esa es la estrategia y la herramienta. Muy bien, vamos con Satanás. A Satanás sí lo puede reprender, repréndalo, pero hay un condicional, y ese condicional, ¿sabe dónde está? Está en Santiago 4:7. Usted en un momentito va a ver una imagen y ahí están los textos y también las herramientas que se pueden utilizar. Con Satanás
Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Reprenda todo lo que quiera Satanás, pero si usted no se ha sometido a Dios y a su voluntad, él regresará en un momento. Así que la estrategia es someterse a Dios. Y ahora sí, llegamos al enemigo que se encarga de las ideas. ¿Cuál es? Es el mundo. El mundo y cómo se ataca a este enemigo. Muy fácil, renovando la mente. Mire, en Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por eso es que nosotros debemos pues darle un poquito no un poquito, mucho diría yo, de alejamiento al mundo, de alejamiento a esos gustos que nos puede presentar el mundo. Si se da cuenta, nosotros entonces hemos estado utilizando el arma incorrecta. Si yo quiero tener control sobre ese enemigo, tengo que renovar mi mente a través de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser asertivos y saber cómo atacar al enemigo. Así que ya le di la clave. Veamos el ejemplo de Jesús. Mire, Jesús echó fuera demonios 11 veces. Pero mire, esto que le quede así muy claro. Pero cuando se enfrentó con los fariseos, no echó fuera el demonio. ¿Qué hizo? Les contraargumentó y les hizo ver que sus ideas, de acuerdo a la palabra, estaban erróneas. Entonces, Jesús también batalló con esas ideas erróneas, pero no en todas las ocasiones utilizó la misma estrategia. Cuando se enfrentó con Satanás, le dijo, escrito está, dése cuenta, es un enemigo distinto. Pero cuando batalló contra las ideas falsas, esas ideas enemigas, mostró la mentira que cubrían esas ideas. Y ¿sabe qué hizo? Hizo relucir la verdad a través de la palabra. Entonces, nosotros como cristianos podemos ligarnos a alguna filosofía moderna o algún movimiento. Es más, en la actualidad también a movimientos políticos que traen ideas distintas a la palabra de Dios. ¿Quiere saber usted cuál es el movimiento correcto político? Vaya a la palabra de Dios y vea cómo se gobierna de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy bien, entonces nosotros tenemos que ser astutos, dice la palabra, y ver cuáles son esas ideas, cuáles son los fundamentos y cómo esas ideas quieren descartar la verdad. Recuérdese que lo vimos aquí. Si estas ideas vienen a sustituir, a quitar a Jesús, entonces son ideas contrarias. Nosotros tenemos que tomar conciencia de la situación y tenemos que afrontar con responsabilidad los desafíos que ahora vienen. Son hacia nuestra mente. Así que usted no puede llegar tarde a la cita ni con la historia, ni puede llegar tarde a la cita con Jesucristo, porque en un momento dado, ¿sabe qué? Le van a pedir cuentas, qué fue lo que usted hizo ante sus enemigos, cuál fue su actitud, si usted fue y se escondió en las trincheras o si agarró la armadura y se la puso y fue a luchar en contra de esos enemigos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Tips. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, piérdale miedo a la tecnología. Aprenda de tecnología, pero no para pasar en ella todo el día, viendo cosas que no debe, sino que aprenda a crear contenido cristiano, promueva la palabra de Dios, promueva prédicas, promueva mensajes que puedan ayudar. Si usted no es un predicador, que sus redes estén saturadas de la palabra de Dios. Aprenda a usar pues los medios, pero el hecho de que usted sepa utilizar Facebook, WhatsApp, no lo hace un conocedor. Aprenda a utilizarlas como debe ser. No le tenga miedo, pero que usted sea un canal de bendición para que la palabra de Dios sea propagada en esas redes. Bueno, sea creativo. Sea creativo. Satanás es creativo, pero nosotros mucho más porque tenemos la mente de Cristo. Entonces nosotros tenemos que aprender.
nuevas técnicas de enseñanza, si usted es maestro de niños, si usted trabaja con jóvenes, si usted tiene hijos, sea creativo para que usted pueda ser el portavoz de la palabra de Dios de una manera creativa. Muy bien. Por otro lado, manténgase informado. No sea de los que no saben nada. Manténgase informado. Y no solo de noticias, no, manténgase informado qué pasa pues en el mundo de la política, en el mundo de la ciencia. Esto no requiere mucho ni tiempo, pero por favor, infórmese. ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar a usted a ver, aquí se está orquestando algo, se está fraguando algo. Esto que está pasando en los deportes es peligroso. Por ejemplo, que haya deportistas que no puedan tener el nombre de Jesús en sus playeras, en sus tenis, cosas así que están pasando en el deporte. Usted tiene que estar pues listo para decir esto no le agrada a Dios. Por otro lado, involúcrese en su iglesia. Vaya con su pastor y dígale, yo quiero en estos últimos tiempos que Dios me encuentre trabajando. Involúcrese. No se quede en su casa, sino que al contrario, vaya a su iglesia y colabore con el cuerpo de Cristo. No se quede rezagado, no deje que otros hagan lo que a usted le corresponde. Aparte de eso también, no se precipite cuando usted vea alguna noticia, no sea pues réplica de cosas que a veces ni son ciertas. ¿Sabía usted que el 75% de las cosas que aparecen en internet son falsas? Entonces, no se precipite, sino que tómelo con calma, procéselo, investigue. Y si no, ni siquiera repostee esas cosas. Por otro lado, estudie. Que tengo 80 años, ni se preocupe de la edad. Nunca es tarde para que usted pueda continuar estudiando. Estudie la palabra de Dios, promuévalo usted, vaya en su iglesia, hable con otros hermanos y dígales, estudiemos la palabra de Dios, que alguien nos enseñe. Quiero saber más, quiero aprender cómo leer la Biblia, quiero aprender a poder discernir los tiempos a través de la palabra de Dios. Prepárese a fondo. Mire, ahora hay muchísimas oportunidades, hay cursos en línea, usted puede hacerlo desde su casa, pero por favor aprenda los principios eternos de la palabra de Dios, porque eso le va a ayudar a contrarrestar esos principios del mundo que los hacen a través de las ideas. Y por otro lado, ya que en este mundo postmoderno todos están buscando una experiencia, sentir algo, presénteles la mejor experiencia de su vida. ¿Y cuál es la mejor experiencia? Jesucristo. Esa es la mejor experiencia. ¿Por qué? Porque si no conocen a Jesús, déjeme decirle que tendrán una muerte eterna. Una muerte física, sí, pero también habrá una separación eterna de Dios. Pero si estas personas logran conocer a Jesucristo, tendrán salvación y vida eterna. Así que usted ¿sabe qué? Ese canal que puede salvar a una persona de tener un final desastroso eternamente. Yo quiero invitarlo a que usted se vuelva al Señor y que cumpla la gran comisión, que usted pueda darse cuenta que Satanás trabaja muy fuertemente y no descansa. ¿Por qué? Porque lo que quiere atacar es su mente. Entonces nosotros no podemos ir a tontas, a ciegas, ahí con la venda puesta y solo haciendo cosas rutinarias. Dejemos ya de vivir, no de vivir, de existir como seres vivos, nacer, crecer, reproducirse y morir. No, en este mundo todos tenemos un propósito. Dios nos dio vida para que nosotros cumplamos ese propósito. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir ese propósito. ¿Y cuál es nuestro propósito? Pues ser voceros, ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. Nosotros no tenemos que venir y tratar de modificar las cosas. Usted anda buscando una iglesia, usted no sabe a qué iglesia podría ir. Bueno, es muy fácil. Si usted anda buscando una iglesia que tenga ideas realmente claras y bíblicas, es bien fácil. Vaya a una iglesia donde se predique a Jesucristo, donde la base sea la palabra de Dios, donde haya comunión de los santos, en donde los hermanos se reúnan a recordar ese sacrificio, como lo es la Santa Cena,
y donde se adore a Jesucristo. Así que mi deseo, mi oración es de que todos podamos reflexionar, ir a la palabra y que nosotros seamos una iglesia que no cambia sus principios, que la esencia está en nosotros y es el mejor referente. ¿Cuál es? Vaya a la iglesia primitiva y vea cómo operaron ellos, cómo se reunían, qué era lo que hacían y cómo fue que ese pequeño grupo logró transformar y trastornar el mundo. Que usted sea uno de esos cristianos que logra trastornar el mundo. Vamos a orar. Padre, en esta hora yo te doy gracias. Gracias por este medio, gracias por las personas que nos están viendo, escuchando, pero también gracias porque hemos terminado esta serie. Padre, tú conoces los tiempos y nos has mandado a que nosotros seamos, Señor, conocedores de los tiempos. Padre, que no seamos hipócritas, que no erremos al desconocer los tiempos. Yo quiero pedirte, Señor, que como iglesia tú nos ayudes como cuerpo de Cristo a hacernos un análisis, Señor, y ver dónde estamos. Perdónanos porque te hemos fallado. Le hemos fallado también a todos los que nos rodean, porque no hemos abierto nuestra boca, Señor, para predicar el Evangelio. Padre, cada día mueren personas sin conocerte. Cada día muchas personas se van al infierno, Señor, sin saber de ti. Yo quiero pedirte, Padre, el día de hoy que tú nos perdones porque te hemos fallado, Señor. La iglesia cristiana evangélica te ha fallado al estar encerrada, Señor, al hacer activismo y al no salir a las calles y predicar tu palabra. Así que hoy, Padre, danos, Señor, el denuedo para hablar de ti, de lo milagroso que has sido tú con nosotros, de lo que has hecho tú con nosotros, y ayúdanos, Señor, a que podamos ir y que no nos dé pena, temor ni vergüenza, Señor, y que todas esas ideas, Padre Celestial, puedan ser contrarrestadas, pero a través de la renovación de nuestra mente. Padre, hoy queremos someternos a ti para que el diablo huya, Señor, pero queremos nosotros, Señor, tener dominio propio y que nuestra carne también, Padre, responda a tu voz, a tus principios. Gracias, Padre. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Estos estudios continuarán, así que no se los pierdan. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.